Hola Andrés, Hola Pablo. ¿cómo va? Un episodio especial de Fenómeno Barrial porque estamos en vivo y directo, mirándonos cara a cara en persona. Grabando con el mismo micrófono. Muy bien. Bien, tenemos una pregunta de una persona, Cepit, se llama el usuario o la usuaria, que nos saluda desde Villa Regina, Río Negro. Nos pide que opinemos de la elección en Chile. Con gusto. Para traer menos odios de nuestra audiencia. En Chile pasaron al balotaje dos propuestas consideradas radicalizadas. La candidata comunista y el candidato de la derecha fuerte. Y digo la derecha fuerte y no la extrema derecha porque hay un candidato mucho más a la derecha que quedó afuera. Lo fundamental acá es que el centro desapareció. La candidata moderada de centro derecha terminó quinta de elección. Y el tercero fue Franco Parisi, un candidato extraordinario en el sentido no ordinario, porque hace su campaña desde Estados Unidos y por redes. Y saca votos particularmente en el norte de Chile, donde tienen problemas específicos. Y hay un politólogo peruano, Carlos Meléndez, que ahora está en Lisboa, trabajamos juntos, pero estuvo mucho tiempo en Chile, y él tiene un cuadrito para entender la política chilena basada en las anti-identidades, que es algo que los argentinos conocemos bien de hace tiempo, pero les pusimos el anti en los últimos tiempos, porque a partir del 46 alguien que no era peronista, antiperonista era gorila. Ahora se dice antikirchnerista sin problema. Y lo que él dice es que hay tres grandes identidades negativas en Chile. La anticomunista, que vota a la derecha, lo que sea a la derecha. La antipinochetista o antifascista, que vota a la izquierda, lo que sea de izquierda. Y la anticasta, anti-establishment, que es el caso de París y que está en contra de todos, de los comunistas y de los fascistas. No importa acá si el criterio de identificación del otro es correcto, no importa si son comunistas y defienden a Cuba y la Unión Soviética, son fascistas y defienden a Pinochet y a Mussolini. Lo que importa es cómo son percibidos por los que están enfrente. Entonces el enfrentamiento vacío el centro, porque lo que está disputando cada uno es la oposición a lo que está en el otro lado, en el otro extremo. Y es interesante que él ponga los tres extremos, el extremo de izquierda, el extremo de derecha y el extremo de casta. En Argentina todavía no estamos en ese extremo. Tenemos solamente dos anti-identidades. El antikirchnerismo y un cierto antimileísmo relativamente creciente. Anticasta, en el fondo, era el mileísmo, era Milei en 2023, pero se transformó en antikirchnerista en 2025. En el fondo, la realidad política chilena es un poco más compleja por estas tres antiidentidades. En Argentina somos eficientes con las identidades políticas como nosotros con el micrófono. Cuanto menos, mejor. A ver, te quiero proponer algunas similitudes entre esto que hay en Chile y otras cosas del mundo, ¿no? La primera observación es Parisi, este candidato anticasta, le decís vos, es la tercera vez que es candidato y sacó 20% de los votos, o sea que no estuvo en realidad tan lejos de los otros dos primeros, para empezar. La segunda, digamos, dato duro es cuando uno mira el voto entre Kast y Jara, los dos primeros candidatos suman 51%, más o menos. Si me voy hacia atrás en el tiempo y miro los dos primeros en 2021, cuando gana Boric, tenés 54%. Si me voy a la elección anterior, cuando gana Piñera, tenés 60%. En la 2013 Bachelet, 72%. ¿Sí? La cantidad de votos que ganan las dos primeras alternativas sumadas va cayendo en el tiempo. ¿Sí? Y esto puede ser un indicador de fragmentación del sistema político, de cada vez es más fácil emerger con un partido nuevo y cada vez es más fácil o más difícil para los partidos tradicionales capturar una porción significativa o comparable a la historia del voto total. Entonces, ¿cuáles serían los datos duros? ¿Sí? Los datos duros, un primer dato duro para mí es que hay más elecciones ganadas por partidos nuevos. Vos creo que lo has mencionado antes acá, ¿sí? En Latinoamérica. Gerardo Scherlis es el politólogo argentino que hace cuentas y las hace muy bien y te da el detalle para que uno no pueda dudar de los datos. Y lo que él te muestra es que de las 18 últimas elecciones presidenciales en América Latina, 15 fueron ganadas por partidos que no existían 10 años antes. Así que lo viejo no funciona. Los tres países que se mantienen con partidos
tradicionales son Uruguay, Paraguay y Brasil. Pero Brasil, después de haber probado con Bolsonaro, que era alguien nuevo, y Paraguay después de haber probado con Fernando Lugo en 2009, que era también un cura devenido político. Así que las experiencias con partidos no tradicionales las tuvieron todos menos Uruguay. Sí, y eso no es solo exclusivo de Latinoamérica. De hecho, en Europa también es así, los datos nos da eso. Hay un politólogo inglés, se llama Simon Hicks, Sí. quizás lo conoces. Él habla de la holandización de la política europea, y por holandización en realidad quiere decir fragmentación, ¿sí? Hay un numerito que se calcula en ciencia política, quizás vos podés explicarlo, pero yo lo asimilo a Número efectivo de partidos. el número efectivo de partidos, ¿sí? Yo lo asimilo a algo que tenemos en economía, que es el índice de Herfindahl, que es básicamente un índice para mirar la concentración de un mercado. ¿Sí? Entonces, es decir, si ese índice me da más alto, en definitiva, es un poco inverso en la interpretación del número, pero en definitiva lo que está midiendo es cuántas empresas hay en un mercado en particular y cuán concentrado está ese mercado y, digamos, cuánta competencia hay, ¿sí? En el caso de la ciencia política, el número efectivo de partidos me está diciendo cuánta competencia hay, cuán fácil es para un partido ser significativo, obtener escaños en el Congreso y alterar el equilibrio en la política. Y un poco lo que uno mira, si no toma una serie de tiempo, digamos, de los últimos 20, 30, 50 años, es que cada vez hay más número de partidos en promedio en todos los países de Europa. En Holanda este fenómeno es muy pronunciado, por eso Simon Hicks habla de la holandización, pero yo te quería traer un ejemplo del Reino Unido porque lo conozco un poco mejor que otros países. Y en la última elección, que fue este año, la elección local, si uno suma los votantes laboristas más conservadores, es decir, los dos partidos tradicionales de los últimos 100 años del Reino Unido, el total de 1.200 circunscripciones daba 37%, entre ellos dos sumados. Así que eso te da una idea del nivel increíble de fragmentación, o por lo menos de desprestigio de esos dos opciones. Tan peor que Chile. Imagínate, no tanto que Perú. Y vamos a eso. Estamos hablando de dos variables cruciales. La primera, mía cualitativa, era identidades, que son anti-identidades. La segunda, que es tuya, es cuantitativa y tiene que ver con la fragmentación. En este concepto que mencionabas, número efectivo de partidos, la palabra clave es efectivo. El número de partidos es fácil. Contás cuando se presentaron y te da un número. Pero no es lo mismo un partido con el 51% que un partido con el 24%. Y en Chile posiblemente va a gobernar a partir del año que viene un partido que sacó el 24% en la primera vuelta. Vos decías, la suma de los dos primeros es 51%. En Gran Bretaña 37%. En Perú, en la última elección fue 32%. Pedro Castillo saca el 19%, Keiko Fujimori saca el 13%. Imagínate el nivel de fragmentación que tenés que tener para que el presidente no llegue al 20% en la primera vuelta. Resultado, juicio político, vacancia, dicen en Perú. Un presidente dotado de poca legitimidad, que tiene poco apoyo legislativo, porque habitualmente los congresos se eligen, como le pasó a Milei, en la primera vuelta, no en el balotaje. Claro. Entonces lo que tenemos, supongo que vos vas a querer preguntar después por el impacto de las instituciones electorales en la fragmentación partidaria, que ahora podemos ir, pero en todo caso me parece importante enfatizar esto. Identidades negativas y fragmentación, alta fragmentación. A esto se agrega algo que mencionaste, que es volatilidad, porque no es fragmentación entre partidos establecidos, es surgimiento de nuevos partidos. Entonces no solamente hay un collage de muchos partidos pequeños, sino que esos partidos no son conocidos, son partidos de líder, son partidos personalizados. Casi todos los partidos que surgen en América Latina y en otros lados, Emmanuel Macron en Francia, caso típico, son partidos personales, son vehículos de un líder. El tema es que después, los que nos gustan los partidos políticos, vemos que alguna necesidad tienen, porque Karina Milei está creando un partido, pero esa necesidad es posterior. Primero ganás y gana el líder, después gobernás. Ahí tenés que juntar cabezas de líderes, y para eso los partidos siguen cumpliendo una función, pero es siempre ex post. Primero votamos, después formamos el partido. Bueno, dos cosas hay que observar. La primera es que en realidad Boric ganó con 28,
así que no va a estar tan lejos del próximo presidente de Chile, sea quien sea. Y gobernar pudo, o por lo menos no terminó en juicio político como en el caso de Perú. Claramente, quizá la fragmentación lo que pone un límite es al cuán radical puede ser el experimento que quieres hacer. Sobrevivió. La cuestión es si gestionó. Los dos intentos constitucionales fueron abortados en Chile, ni por izquierda ni por derecha. Completamente de acuerdo con vos en que no hace falta, no es necesario que te echen. No está determinada tu supervivencia por el resultado. Tu capacidad de gestión está seriamente limitada. Lo segundo que te quiero observar es que tratar de entender en qué medida este fenómeno que estamos observando viene del surgimiento de las redes sociales, ¿sí? Y ahí lo que quiero más que nada es aventurar una hipótesis y escucharte a vos. Digamos, yo lo pienso como tantas otras cosas del mundo de la economía, y entonces lo que uno observaría en la economía es cuando caen las barreras de entrada a un mercado, es decir, cuando es más fácil entrar. Lo que hay es mayor competencia, mayor capacidad de los consumidores de expresar sus preferencias eligiendo otro producto, ¿no? Uno podría ver la emergencia de las redes sociales como una especie de baja de los costos de entrada al mercado político. Entonces decir, bueno, esto permite que personas o empresas o emprendedores del mercado político, si querés, puedan comunicar un mensaje a sus potenciales votantes de una manera mucho más efectiva o efectiva en términos del capital invertido, si querés. Y entonces necesita mucho menos acordar con el sistema tradicional o con organizaciones fuera de los votantes a partir de esta llegada de, digamos, bajo costo. ¿Sí? Entonces, te quiero escuchar un poco qué pensás sobre eso, porque mucho del análisis sobre el impacto de las redes sociales en política yo lo veo como algo que quizás más desde la centroizquierda, pero está focalizado en esto de la cámara de eco o de los fake news o qué sé yo, y no está tan focalizado en la competencia dentro del sistema político. Me apena tener que darte la razón una vez más, ya que hablas como economista, pero te lo fundamento en la ciencia política. Hasta hace 2015, el año 2015 por lo menos, con Miguel de Luca, habíamos escrito sobre las barreras de entrada, y Marcelo Leiras, es alguien que escribió mucho sobre esto. Y nos referíamos en particular al caso argentino, donde decíamos que fueron las luchas políticas que originaron identidades duraderas y las instituciones políticas que se encargaron de mantenerlos. Las instituciones favorecían a los insiders y perjudicaban a los outsiders. El costo de formar un partido y competir era carísimo. Si vos estabas instalado, tenías la capilaridad y el famoso comité en cada pueblo. Si tenías que crearlo, entonces estabas en problemas. El sistema electoral y las instituciones favorecían a los que entraron originalmente, los pioneros. Las redes rompieron eso, porque vos no necesitas tener un comité en cada pueblo, basta con que cada persona tenga un teléfono en cada bolsillo. Y entonces los partidos ya no sirven, no son necesarios como vehículos de comunicación. La política se desintermedió y los partidos son la definición de la intermediación. Por eso siguen funcionando para la gestión, porque lo que vos necesitas es juntar cabezas para que voten en un congreso y que mantengan esa unidad en el tiempo. Te reduce los costos de transacción, si tenés que negociar cada ley, es muy costoso. Pero cuando vos te hablas directamente con el lector, la negociación la haces una vez. Una vez que el contrato está hecho, yo te prometo tal cosa, vos me crees y me votás. Entonces es todo más etéreo, como son las redes. Pero acá viene el desacople. Las redes observamos que sirven sobre todo para la política nacional. La política subnacional, provincias y municipios se siguen manejando con mucha territorialidad. El cara a cara, el encuentro casual en un municipio, que no ocurre en esa frecuencia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y no ocurre entre el presidente y cualquier ciudadano. El presidente no se encuentra casualmente con los ciudadanos, el intendente sí. Entonces ahí lo que tenemos es una política en dos niveles. El nivel tradicional, para elegir gobernador y intendente, y el nivel nuevo, que Milei conoce como nadie, y por eso él es presidente y no tiene gobernadores. Ahora los está adquiriendo, pero no los ganó en elecciones, no los ganó convenciendo electores, los gana convenciendo casta. Es decir, un doble proceso, convence a los electores primero para ganar, y una vez que está, tiene que negociar con la casta. Él le sirve el presupuesto y los partidos. Ok, y entonces, ¿cómo entraría acá? Porque ahí ya introdujiste un primer nivel
donde el sistema introduce una diferencia, quiero decir, local versus nacional, ¿no? Y obviamente ahí hay algo de la escala, la cantidad de votantes y la cercanía con ese votante. Pero el sistema electoral seguramente también interfiere, ¿no? Una pregunta que uno se puede hacer es, en Latinoamérica, como vos dijiste, tantos partidos nuevos han ganado. En Europa también, mencionaste Macron, tiene un partido nuevo, hay otros partidos nuevos relevantes. Italia, sí. Un partido reconvertido, pero es nuevo. Y otros que aunque no hayan ganado, son muy relevantes, ¿no? O en votantes, estoy pensando en AfD en Alemania, estoy pensando en Vox en España, y muchos que tienen representación parlamentaria, sea a nivel nacional o a nivel europeo, y que son partidos nuevos. La pregunta un poco es cómo incide el sistema electoral. Uno pensaría que mientras más proporcional, más chance tienen porque se bajan los costos, pero, por ejemplo, Estados Unidos es un caso donde hay una persona disruptiva, si vos querés, pero viene desde un partido tradicional. No hay una emergencia de un tercer partido. Genial. La cuestión es cómo influye el sistema electoral en la traducción de votos en bancas. El sistema electoral es lo que está en el medio. La gente vota y después hay diputados y senadores sentados en el Congreso, que representan más o menos lo que la gente votó, pero el sistema traduce y traduce más o menos. Y España es un caso fundamental para entender esto, porque tuvo un gran desafío a la casta. Partidos establecidos, PP por derecha, PSOE por izquierda. Surge Ciudadanos por derecha y Podemos por izquierda. Y parecía que se comían el mundo en un momento. Y el sistema electoral los sanciona, porque sus votos están concentrados en zonas, o están, mejor dicho, distribuidos por zonas, de tal manera que quedando tercero vos quedás afuera de muchos escaños en distritos de pequeña magnitud, donde se eligen pocos legisladores. Y entonces la casta se repuso y se recompuso. Y el PP y el PSOE siguen siendo los partidos que mandan, por ahora, en el sistema político. Ciudadanos desapareció y Podemos está en vías de desaparición. Vox surge entonces como la nueva alternativa, el nuevo desafío. En América Latina lo que observamos es que los sistemas electorales tuvieron capacidad de freno, imponen un costo de entrada a los partidos nuevos abajo, pero a nivel nacional pasa lo contrario, se diluye su poder, porque el presidencialismo te facilita esto. No solo ves a nivel nacional, no hay votos desperdiciados en el presidencialismo. A nivel legislativo está lleno de votos desperdiciados. Milei en general tenía menos legisladores que el porcentaje de votos que sacaba para presidente. Ahora hay una novedad. El premio al ganador. Adrián Lucardi, politólogo argentino, que tiene estudiado cuántas bancas más tiene de porcentaje que los votos que tuvo en porcentaje. Es decir, sacas 30% de votos, pero tenés 40% de bancas. Dice que Milei es el presidente más eficiente de la democracia argentina. Porque es el que tiene más premio, el que saca más porcentaje excedente de bancas respecto al porcentaje que sacó de votos. ¿Por qué? En parte de la estrategia electoral. Es lo que hablamos muchas veces en el podcast, de que el interior está sobre representado. Exactamente. Y en el caso de las gobernaciones ganó 15 provincias. De esas 6 elegían senador. Eligen senador un tercio de las provincias. 6 de 15, más de un tercio. Así que fue particularmente eficiente en las provincias que elegían cargos más importantes. Por eso va a pasar de tener 6 senadores o 7 a tener 20. Una estrategia electoral súper adecuada. Era difícil medirlo, porque era difícil saber cómo iban a salir en cada provincia. Pero de alguna manera las alianzas que construyeron, en 5 distritos, 3 elegían senador. Así que va a tener un bloque de diputados donde no iba a ser primera minoría, aunque ahora están consiguiendo que se dividan tanto los peronistas que quizás no sean. Pero un Senado en el cual el premio al ganador es tan fuerte que lo que va a hacer es tornar a los libertarios y a los peronistas en socios necesarios para nombrar jueces. Imagínate. En parte por el sistema electoral y en parte por el aprovechamiento inteligente de ese sistema electoral. Terceros excluidos. El PRO y el radicalismo quedan con bloques de 10 el radicalismo. Vamos a ver cuánto queda el PRO, si quedan 5. Y si el peronismo y los libertarios se ponen de acuerdo, todo el grupo de oposición dialoguístico y colaborante va a ser prescindible. No creemos que sea así, habrá desgajamiento, pero todo esto está determinado en parte por lo que hablamos al principio, identidades negativas, fragmentación y volatilidad, y en parte por lo que preguntaste después, instituciones y estrategias para aprovecharlas. Bien, entonces
la pregunta que uno se hace es, ¿hasta qué punto este fenómeno es transitorio o hasta qué punto que llegó para quedarse, ¿no? Una cosa que leía yo el otro día, Douglas North citaba a George Washington como ejemplo de en el inicio de la democracia incipiente en los países de Occidente, en este caso Estados Unidos, pero también podría hacerse lo mismo para Gran Bretaña, para otros países europeos. En ese inicio, los partidos se veían con mucha desconfianza, se veían como algo negativo, algo que podía traer la desunión o podía traer digamos, esa sociedad que salía del, no quiero decir medioevo, pero todavía no había llegado a lo que hoy pensamos es la modernidad, veía las facciones como algo negativo, como algo que podía tratar de imponer su voluntad sobre el resto y de alguna manera traer inestabilidad. Y lo que vemos hoy es un poco, quizás, no sé, decime vos, el fin de ese partido tradicional que llegó a su cenit en el siglo XX, donde era intermediador, donde cumplía un montón de funciones, quizá querés elaborar sobre eso, pero por el contrario, vemos partidos que nacen y mueren muy rápidamente también. Sí, la segunda parte de lo que cuenta Gerardo Sherlis. No solo los partidos viejos pierden elecciones, los nuevos también. Y él dice que en los primeros 20 años del siglo XXI, 18 partidos ganaron la presidencia, partidos que no existían en el siglo XX, en el siglo anterior. De esos 18, 11 no existen más. Es decir, que en 20 años aparecieron, ganaron la presidencia, la perdieron y desaparecieron. 11 de 18. Dos gobiernan, México y El Salvador. Y los otros 5 están viendo qué les pasa, el PRO entre ellos. A ver si sobreviven y si mantienen una cierta relevancia. Así que la volatilidad y la fragmentación parece haber venido para quedarse. Hasta que, bueno, el caso español. Y entonces decir, bueno, capaz que la acá está haciendo las cosas bien, política o económicamente, tiene una chance de reagruparse y volver. En todo caso, España parece ser la excepción. España y Lula. Ahí tenés otro caso de disrupción profunda. Bolsonaro gana la elección presidencial por su 9º partido. Pasó por 9, en realidad pasó por 8 porque uno lo repitió. Volvió a uno que había estado antes. Entonces, el caso del PT y Lula en Brasil, el caso de España, que te dicen, guarda que la casta tiene chance si se equivocan los nuevos, así ellos mejoran. Pero el resto lo que estamos viendo es un proceso que parece irreversible. En Estados Unidos se da diferente, no con nuevos partidos, sino con la reestructuración completa de partidos viejos. El partido de Trump no es el partido de Lincoln, ni de Reagan, que defendía la inmigración. En todo caso, lo que estamos viendo es que hay una tendencia general y masiva de cambio hacia la desintermediación que acepta diferentes maneras de encarnarse, de presentarse. Y de vez en cuando una excepción. Cuando miramos a Argentina, podía haber pasado de otra manera. Massa estuvo a 3 puntos porcentuales de ganar en primera vuelta. El partido más establecido de Argentina, no el más antiguo, que es el peronismo, casi. Llegaba al 40 en primera vuelta contra el 30 de Milei. Era gobierno y no estábamos hablando de disrupción, estábamos hablando del Mercosur como el único lugar de la Tierra, el único museo de América Latina donde gobernaban partidos tradicionales. No fue así, y Milei dio vuelta a la historia. Pero estemos abiertos a sorpresas, porque estas elecciones se están definiendo por pocos puntos. Bien, entonces te hago para terminar una pregunta más. A ver. Pensando acá, digo, todo lo que vos estás diciendo a mí me hace recordar, por supuesto, a esta idea de destrucción creativa, ¿sí? Firmas que arrancan y desaparecen, firmas que arrancan y son exitosas. Acaban de ganar el Nobel, Schumpeter. No él. No él, por supuesto, seguidores. Pero uno de sus seguidores por lo menos. Entonces, pensando lo siguiente, y te lo pregunto como Unión Cívica Radicólogo que sos. Pronto son las elecciones de la presidencia del Partido Radical. Entonces, ¿qué elecciones tiene esto que estamos diciendo para un partido tradicional? Puede ser el radicalismo, pero también puede ser el peronismo, porque el peronismo también está en una especie de encrucijada y tratando de encontrar hacia dónde ir en este nuevo mundo. O puede ser partidos de otros lugares, ¿no? Claramente Chile un poco se deben estar haciendo la misma pregunta. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se puede mantener la marca? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues la pregunta es
fundamental y habitualmente se hace de esta manera, aunque vos lo haces de manera institucional, que me parece correcto y muy politológico. ¿Qué puede hacer este partido para sobrevivir y eventualmente prosperar? A veces te lo preguntan de manera más general, más abstracta. ¿Qué puede hacer la oposición? Ante la pregunta esta, ¿qué puede hacer la oposición? Mi respuesta es más clara. No existe la oposición, no es un agente, no es un grupo de personas coordinadas que deciden una estrategia. Está lleno de grupos. Pero un partido sí es un agente. Tiene personalidad jurídica, tiene que definir autoridades y eventualmente candidatos. Y lo que estamos viendo es que este agente no tiene importancia a la hora de definir estrategia. Son las personas, son los líderes los que determinan la conexión con la gente y el producto que venden. A Milei ningún partido le dijo tenés que hablar de la motosierra o de la casta. Él forma un partido una vez que gana las elecciones, hablando de esto que él decidió, con su asesor, ponele. Estamos hablando siempre de cabecitas en pequeño número. El radicalismo no tiene una estrategia para darse, porque estos colectivos ya no funcionan definiendo estrategias si no tienen un abanderado, getón, alguien que dé la cara y se venda, porque el producto es el líder. Y con el radicalismo preguntan cuál es la persona adecuada para liderar en este momento. Si me preguntan a mí, el perfil es un TikToker de 25 años. No sé si hay compatibilidad entre TikToker de 25 años y radicalismo. Pero en todo caso no van a ser los viejos dirigentes de las provincias, que por más mérito que tengan, son buenos para administrar las provincias, porque hay 5 buenos gobernadores radicales, pero no entienden, primero, cómo entrarle al conurbano. Y segundo, cómo gestionar el país, no importa lo que pensemos nosotros. Lo que la gente ve es que el radicalismo fue bueno para la democracia, pero no fue bueno para la estabilidad macroeconómica. En todo caso, se le agradece a Alfonsín que no haya más golpe de Estado, pero no que no haya inflación. Mientras haya inflación, el radicalismo no tiene mucho para aportar en la primera prioridad de los argentinos, pero tiene quizás mucho para aportar en otras cosas, controles republicanos, seguridad, el ejemplo santafesino y compañía. Pero no es el partido el que vende, los partidos ya no venden. Los que venden son los liderazgos. Y si el radicalismo va a disputar el Comité Nacional, lo que debería pensar, intuyo, es quién es la mejor persona para encontrar un líder que pueda vender algo. Y lo que va a vender ese líder depende de cómo sea el líder, no es el partido el que se lo va a encomendar. No van a hacer una plataforma perfecta y después buscar el mejor vendedor. El vendedor es el producto, el medio es el mensaje, diría McLuhan. Así que no es el colectivo, no es la Convención Nacional, no es el Comité Nacional, es que haya alguien que diga, el radicalismo me sirve, y lo use para llegar al poder. Espectacular. ¿Te querés afiliar? Mostrame el producto primero. Estamos perdidos. Muy bien. Bueno, Andrés, un gusto como siempre y más aún por ser en persona. Un placer, sobre todo después del almuerzo que invitaste, Pablo. Nos vemos pronto. Abrazo grande. Abrazo.